Desde el punto de vista de la pareja, podemos decir entonces que cada uno de sus miembros, astrológicamente hablando, se vincula con la luna de su propio signo y esta luna con la luna del otro. De manera que podemos decir que en toda pareja, desde el punto de vista astrológico, existe una relación lunar que pone en juego los aspectos emocionales del personaje y de la sombra mencionados. Lo importante desde este punto de vista es que muchas veces los conflictos de pareja surgen de la proyección de la propia sombra y de los aspectos rechazados de la propia sombra en el otro. Es decir, que vemos lo negativo que no aceptamos de nosotros en la otra persona, y la otra persona en el conflicto, en la crisis, también recurre a este mecanismo proyectivo. El trabajo terapéutico consiste en poder echar una mirada no al otro y no una mirada crítica al otro, sino una mirada comprensiva a la propia sombra para que ésta pueda ser incorporada y sus contenidos elaborados de manera de impedir que estos puedan ser proyectados. Vamos a ver entonces cómo se produce esta dinámica en cada uno de los signos. Dijimos entonces que el signo de Aries tiene su personaje y sus características son el héroe, es decir, sus arquetipos del personaje son el héroe, el guerrero, donde vemos la capacidad de tomar decisiones. Muchas veces también aparece la brusquedad, la impulsividad y la falta de tacto para poder establecer un buen vínculo con el otro. El curador, como dijimos, es Impatiens. La sombra de Aries es Virgo. Es el arquetipo del orden, el discernimiento, la virtud. Negativamente, este arquetipo da cuenta del sometimiento, de la desaprobación, la sensación de ser desvalido y huérfano. El curador es Centauri. ¿Qué debe hacer cada signo? Incorporar aquellos aspectos positivos de su sombra y comprender y elaborar los aspectos negativos de la misma. En esta dinámica, la posibilidad de evolución psicológica de Aries es la de incorporar aquellos aspectos que tienen que ver con el orden, con el discernimiento, con la virtud. Porque de lo contrario, la tendencia es que la luna en Aries proyecte sobre los demás una necesidad de que estos se sometan y que se sientan desvalidos y huérfanos. Tauro. La luna en Tauro posee como personaje al trabajador, la humildad, la obstinación, la perseverancia, la capacidad de concreción. En cuanto a sus aspectos negativos, existe una tendencia a la rumiación, a explosiones de furia y a la terquedad. El curador corresponde a Mimulus. Mimulus está vinculado con los miedos. Tauro, especialmente la luna en Tauro, posee temores a los cambios, temores a las cosas concretas y sobre todo temores a perder las cosas que posee, tanto los aspectos materiales como afectivos. La sombra de Tauro corresponde a Leo. Este signo posee como arquetipo positivo la creatividad, la seguridad en sí mismo y la autoestima. De manera que
La evolución de la persona que tiene su luna en Tauro es incorporar aquellos aspectos positivos del arquetipo de Leo, es decir, la creatividad, la seguridad en sí misma. Ese es el trabajo de Mimulus, incorporar aquellos aspectos positivos de Vervain, dicho esto en términos florales. A la inversa, una persona con luna en Tauro puede tener en su sombra la proyección de la intolerancia, la testarudez y la excesiva intensidad en sus afectos, por lo cual el curador correspondiente es Vervain. La luna en Géminis posee como personaje al comunicador. Entre sus cualidades positivas tenemos la versatilidad, la capacidad de adaptación, la capacidad de comunicación y de aprendizaje. Negativamente hay una tendencia a la duda, a la ansiedad y a la dispersión. El curador correspondiente es Cerato. La sombra de la luna en Géminis se encuentra representada por el arquetipo de Cáncer. Entre sus cualidades positivas tenemos la comprensión, la convicción y la afectividad nutricia. En lo negativo tendríamos la negación, la parálisis, el aislamiento y la terquedad. Hay un miedo a ser defraudado o también a perder la nutrición del otro. Su curador es el Rock Rose. La luna en Cáncer posee como personaje a la madre como arquetipo. Es la representante del sentir, del contacto con lo emocional directamente, la familiaridad y la capacidad de protección. En lo negativo tenemos la tendencia al capricho, a negar y a cerrarse en sí mismo. Su curador, como mencionamos antes, es el Rock Rose y su sombra es Géminis. En lo positivo, la luna en Cáncer debe incorporar aquellos aspectos favorables que presenta la luna en Géminis, es decir, abrirse a la comunicación y al diálogo. En lo negativo, puede haber una tendencia a la duda y a la incertidumbre y a la sensación de no saber. El curador es Cerato. La luna en Leo tiene como personaje a la creatividad, la seguridad en sí misma, el orgullo y la vanidad. Su curador es Vervain. Y la sombra de la luna en Leo se encuentra en Tauro. Debe, por lo tanto, incorporar aquellos aspectos positivos de este arquetipo taurino, que es, por ejemplo, la humildad y la laboriosidad. De lo contrario, puede proyectar aspectos negativos de este arquetipo taurino, como por ejemplo miedo a perder lo que se tiene, la timidez, y el curador, como mencionamos antes, es Mimulus. La luna en Virgo tiene como personaje lo que podríamos denominar la virtud. Un personaje cotidiano representado o representando a Virgo es el del secretario, es decir, aquella persona que se pone a disposición de otro para servirlo. La obediencia y el perfil bajo también son aspectos positivos de esta luna. Lo negativo es la tendencia a la crítica excesiva y a un orden obsesivo. Su curador es Centauri y la sombra es Aries. ¿Qué debe incorporar la luna en Virgo? Lo positivo del arquetipo de Aries, es decir, el coraje y la autonomía. Negativamente puede tender a proyectar sobre el otro la irritabilidad, la tendencia a la pelea, al apuro y a la ansiedad. Por lo tanto, el curador es Impatiens. La luna en Libra posee como personaje al diplomático,
la tendencia y la capacidad de conciliación, la capacidad de seducir, de agradar y de buscar conciliación entre los demás. Negativamente, hay una tendencia a la indecisión, a la veleidad y a la dualidad. Su curador es Scleranthus y la sombra de la luna en Libra es Piscis. Debe, por lo tanto, incorporar la luna en Libra aquellos aspectos positivos del arquetipo de Piscis, es decir, la capacidad para proyectar ideales y, por sobre todo, el compromiso y la entrega hacia el otro. Negativamente puede haber una tendencia a proyectar el escapismo de la realidad, la tendencia a colocarse en el rol de víctima, y el curador correspondiente es Clematis. La luna en Escorpio posee como personaje, como característica de su personaje, la intensidad emocional, la intuición, la ocupación por el otro, la pasión extrema y negativamente los celos, la posesividad, la intromisión, el control y la suspicacia. El curador es Chicori y la sombra de la luna en Escorpio es Acuario. ¿Qué debe desarrollar la luna en Escorpio? Aquellos aspectos positivos de Acuario, es decir, la libertad, la autosuficiencia, la capacidad para diferenciarse del otro, la individualidad. Negativamente, el arquetipo de la sombra de Acuario da una tendencia a la excentricidad, a la rebeldía, el resentimiento y la huida o la fobia social. Su curador es el Water Violet. La luna en Sagitario posee como personaje y como características de su personaje el buen humor, la capacidad para disfrutar, la búsqueda de lo nuevo y la fe y la convicción en sus propias capacidades, es decir, la certidumbre. Hay una tendencia a la exageración y también a la negación del conflicto, por lo cual su curador es Agrimony. La sombra de Sagitario se encuentra representada por el arquetipo de Capricornio, que debe incorporar, por lo tanto, la luna en Sagitario a sus aspectos positivos, la voluntad, la perseverancia y la responsabilidad, así como también asumir su propia autoridad. Negativamente, la sombra de Capricornio corresponde a actitudes como por ejemplo la dureza, la frialdad, el pesimismo, la depresión. Su curador es Gentian. La luna en Capricornio posee como personaje y como característica de su personaje la autorrealización, la responsabilidad, el realismo. Negativamente aparecen la frialdad y la tendencia a calcular todo de una manera muy materialista. Su curador es Gentian y su sombra es Sagitario. ¿Qué debe incorporar de Sagitario la luna en Capricornio? Aquellos aspectos positivos de Sagitario, es decir, la fe, el buen humor y el entusiasmo. De lo contrario, negativamente tiende a proyectar sobre el otro la somatización y el descuido tanto por sí mismo como por la persona del otro miembro de la pareja. El curador es Agrimony. La luna en Acuario tiene como características de su personaje la libertad, la capacidad de establecer amistad, la originalidad y la inventiva, pero también la separatividad, el egoísmo y el resentimiento. Su curador es Water Violet. La sombra de Acuario se encuentra representada por Escorpio. El arquetipo positivo y las
características que debe incorporar la luna en Acuario son el compromiso emocional, ponerse en el lugar del otro. Negativamente puede haber una tendencia a proyectar la posesividad, la sofocación, el sufrimiento y el dolor. El curador correspondiente es Chícori. Finalmente, la luna en Piscis posee como características positivas de su personaje el romanticismo, la capacidad para soñar e idealizar, y negativamente el escapismo y la nebulosidad. Su curador es Clematis. La sombra de Piscis se encuentra representada por Libra, que debe incorporar la luna en Piscis aquellos aspectos positivos del arquetipo de Libra, es decir, la ecuanimidad y la capacidad de vincularse positivamente y realistamente con el otro. De lo contrario, puede haber una tendencia a proyectar sobre el otro la inconstancia, la irresolución y la tendencia al cambio. El curador correspondiente es Scleranthus.